amigos y hermanos. Hoy estudiaremos el capítulo 10 del Evangelio de Juan. El capítulo 10 comienza con la parábola del redil y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús comienza con una parábola de un redil. Pero ¿por qué Jesús menciona esta parábola del redil? Para eso tenemos que entender y comprender lo que habla el capítulo 9. Y el capítulo 9 habla sobre un ciego al cual Jesús sanó de ceguera. Y entran los fariseos en escena. Y los fariseos no podían comprender cómo Jesús había hecho tal milagro de sanar a un ciego. Y querían interrogar al hombre ciego si había sido cierto que él era ciego. Y no comprendían tal milagro. Pero no lo podían comprender porque ellos consideraban que Jesús era un pecador. No lo reconocían. No reconocían el ministerio de Jesús en ningún momento. Mire usted lo que dice el capítulo 29 del versículo 9. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a Jesús, no sabemos de dónde sea. No reconocían a Jesús ni su ministerio. Eran contrarios al ministerio de Jesús. Pero no podían evadir y el hecho de que Jesús había hecho un gran milagro y era la sanidad de un ciego. Y en ese debate estaban ellos hasta que llega y Jesús dice en el versículo 39 del capítulo 9 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por eso Jesús entra con esta parábola del redil. Y está diciendo, está defendiendo su vocación y su ministerio. Jesús es el pastor. Y mire que clarito lo dice en el versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús es el pastor. Luego en el capítulo 7 vemos clarito ya cómo Jesús se apropia de una figura del Antiguo Testamento hermosa. Es una figura tierna del pastor. El pastor que cuidaba a las ovejas, que daba su vida, que amaba a las ovejas, porque ama su redil. Mire lo que dice el capítulo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro, Jesús está defendiendo su vocación y su ministerio. Mire lo que dice el capítulo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da
por las ovejas. Qué hermoso. Toma esa figura del Antiguo Testamento, la figura de pastor, que es una figura muy tierna y muy hermosa, porque es la figura de aquel que cuida, que ama, que suple necesidades. Y esa es la vocación de un pastor. Mire usted lo que dice, lo que significa, el significado de lo que es vocación. Vocación es el llamamiento o inclinación a un estado, una profesión o una carrera. Muchas veces nosotros hoy en día nos llamamos o nos dedicamos a algo más por el sueldo o por la paga. Pero antes, las familias se dedicaban a una vocación que era heredada de sus padres. Y no era todo por dinero o por el pago. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Es su vocación la que está defendiendo. Efesios 4:1 dice, Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es un impulso, es una necesidad, es algo que no tiene nada que ver muchas veces con el sueldo o con el pago, sino con el amor y con la pasión por la cual uno hace a lo que se dedica. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 2 de Juan. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice el versículo 14 del capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Quiénes son los asalariados? Toda la clase religiosa de su época. No amaban a las personas. No las amaban. Eran más por su tradición. Más por eso era que ellos ejercían su ministerio. Pero Jesús muestra su vocación. ¿Qué es lo que lo mueve? Es solo el amor por sus ovejas. Y eso es lo hermoso del capítulo 10 que está mostrando Jesús. Él muestra y defiende su vocación. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Y muestra su corazón, su vocación hacia todo el mundo entero. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús tenía claro y bien claro qué era su propósito en esta vida. Tenía bien claro su vocación en este mundo. Y eso era lo que lo impulsaba. El amor hacia toda la creación del Señor. Eso era tan claro que lo tenía Jesús. Y eso fue parte de su vida y de su ministerio. Llevó todo eso a la cruz del Calvario. Toda su vida, todo su ser, todo lo que él era, todo era en función de su propósito y era de dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Eso es lo que en todo momento movió a Jesús. Jesús es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dio su vida por ti y por mí. Dios te bendiga.